nos da la doctora, pero en este caso vamos a continuar con las medidas generales. Todo lo que tenemos nosotros que tomar en consideración al momento de evaluar a un paciente que nos llega a la emergencia, tomando en cuenta que debemos tratarlo como todo un politraumatizado. Debemos hacer una evaluación completa de todos los signos vitales y el estado en el que se encuentra ese paciente a nivel físico, a nivel de estado de conciencia. Y comenzamos con la letra A. La letra A nos va a ayudar con respecto al control de la vía aérea. La vía aérea debe mantenerse permeable. Esa vía aérea vamos a revisar que no haya ningún objeto que esté obstruyendo la vía aérea. Si en el caso de adultos mayores, debemos retirar, en este caso, prótesis dentaria. Si hay algún traumatismo a ese nivel, debemos estar conscientes que el flujo de aire está presente. El control cervical, en donde se recomienda el collarín de Filadelfia para mantener hiperextendido el cuello. Si hay alguna lesión en ese nivel, recordemos que estamos utilizando estas medidas porque el paciente puede estarse encontrando en una actividad diaria y allí se presenta la convulsión, puede caer a la altura de sus propios pies o a una altura distinta o puede ir manejando. No sabemos las situaciones en las que este paciente puede presentar la convulsión y por ende debemos hacer una evaluación completa. Desde el punto de vista de la letra B, vamos a hacer la evaluación directamente en tórax, tanto inspección, palpación, auscultación de ese tórax respiratorio en este caso. Vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, vamos a auscultar ambos campos pulmonares, vamos a comprobar cualquier alteración que pueda estar a ese nivel y si hay alguna herida, obviamente debemos de hacer lo posible para eh, taparla o solucionarla en este caso. Letra C, que nos hablaría entonces desde el punto de vista cardiovascular, donde vamos a evidenciar el pulso, donde vamos a medir la tensión arterial, donde vamos a comprobar el relleno capilar, el color, que es sumamente importante, la apariencia de la piel, que eso nos va a reflejar una buena coloración, nos va a nosotros representar que hay una buena oxigenación de todos esos tejidos. Además, buscamos las hemorragias que estén presentes, las cuales debemos de tener para evitar cualquier signo de bajo gasto. Esto es lo que queremos evitar nosotros en un caso de una hemorragia que el paciente pueda presentar. Letra D, que es la escala de coma de Glasgow, donde se van a determinar y se va a evaluar la apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. Todo esto con el fin de determinar el grado de traumatismo craneoencefálico al que nos estamos enfrentando. Sin embargo, esta escala también es modificada en niños que no es la misma puntuación. En este caso, en adultos es 15 sobre 15 puntos. Además, la letra E se va a referir a la exposición de zonas afectadas en el que debemos cubrir y prevenir la hipotermia, ya que la hipotermia se encuentra entre el triángulo de la muerte y debemos evitar que ese paciente la tenga. A nivel del protocolo propiamente con los fármacos antes desarrollados, tenemos un protocolo que tomamos del Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken, el hospital donde tuve la oportunidad de realizar mis clínicas por cada área. Aquí vamos a comenzar en el adulto con la oxigenoterapia. Oxígeno húmedo, con lo que vamos de una vez al paciente a administrar. Canalizar dos vías periféricas y tomar en consideración el tiempo y la evolución de la convulsión. Recuerden que les estuve hablando anteriormente con respecto a la fisiopatología, ya después de los 30 minutos donde hay una afectación del estado de conciencia, ya el paciente se encuentra en un catabolismo activo y además, y eso quiere decir que está tomando todas esas reservas de oxígeno, de glicemia, de todas esas rutas que lo ayudan al paciente a estar estable. Y ya después de los 30 minutos ya comienza un déficit de esto, comienza la hipoxia cerebral, el edema cerebral, la hipoglicemia y hasta el paciente puede llegar a una coagulopatía intravascular diseminada y a la muerte. Entonces nosotros debemos de evitarlo. Canalizamos las dos vías periféricas para en uno administrar el bolo de dextrosa posterior a los 30 minutos y en otra los medicamentos. Comenzaríamos con el diazepam. Recuerden que la primera línea a nivel internacional en otros países suele ser el midazolam como benzodiazepina. En este caso, en Venezuela utilizamos el diazepam. El diazepam viene en presentaciones de 5 miligramos en 2 ml y 10 miligramos en 2 ml. Aquí utilizamos 10 miligramos en 2 ml como primera dosis. Debemos de hacer, si no yugula la convulsión
posterior a 5 minutos, se puede colocar otra dosis, máximo hasta 30 miligramos, es decir, 3 dosis de este medicamento, tomando en consideración que debe administrarse a través de esa vía periférica. Jamás se va a colocar intramuscular, porque generamos necrosis en el área, en el músculo, no se coloca intramuscular. Incluso si es muy difícil el canalizar la vía periférica, nosotros podemos colocar vía rectal este medicamento. Hay una manera en la que podemos colocarla en la misma inyectadora, sin la aguja, por supuesto, y allí administrar esa ampolla de diazepam a nivel de toda esa red capilar que está en el recto, absorbe el medicamento y deseamos el efecto terapéutico y se realiza el efecto terapéutico deseado. En la segunda línea tenemos el epamino, difenilamtoina, en presentaciones de 100 miligramos en 2 ml, se va a administrar de igual modo que el diazepam, solo que esta sí se va a diluir. Esta se va a diluir en 20 cc de solución 0,9. Ojo con esto que tiene que ser solución 0,9 porque la solución dextrosa nos va a precipitar este medicamento. Por ende, hablando de la canalización de las dos vías periféricas, en una va a ser netamente con los medicamentos y en el otro la dextrosa. Por ende, sabemos que la difenilamtoina no lo vamos a administrar por la vía donde está la dextrosa porque la vamos a precipitar. Dos dosis de igual modo, vamos a tener una tercera línea que es el barbitúrico, el fenobarbital, 200 miligramos en 4 ml. Aquí del mismo modo se pueden colocar hasta dos dosis y vamos comprobando. Ya aquí en esta tercera línea nosotros debemos de ir tocando puertas en la unidad de cuidados intensivos porque ya este paciente va a necesitar soporte ventilatorio y va a necesitar ayuda para entonces inducirlo al coma porque efectivamente todos estos fármacos tienen que quedar con mantenimiento. La cuarta línea, que es el ácido valproico, una dosis en solución dextrosa durante 20 a 30 minutos. Ya este último paso es el que normalmente se realiza en el área de cuidados intensivos. A nivel de ginecobstetricia, esto es bastante controversial, sin embargo, las pacientes que suelen desarrollar una convulsión o este tipo de condiciones, normalmente se nos presenta pacientes preeclámpticas, donde hay cifras tensionales elevadas durante su embarazo y debemos estar al pendiente de ese control para que no lleguen a la eclampsia, que es la convulsión tónico-clónica. Normalmente se le coloca sulfato de magnesio, que es un neuroprotector, estaba diciendo la doctora anteriormente, todo el mecanismo de acción, y con ese haríamos o permitiríamos o evitaríamos que se dé la convulsión, más no es un tratamiento que se va a colocar en la convulsión propiamente. En la convulsión se va a colocar la benzodiazepina a riesgo-beneficio. A pesar de las reacciones adversas que pueda tener al bebé, vamos a tener que utilizarlo. Y la oxigenoterapia que nunca debe de faltar. Desde el punto de vista de neonatología, aquí tenemos tres opciones esenciales con sus debidas dosis ponderales. En la paciente pediátrico, en este caso, el recién nacido que va desde el día que nace hasta el día 29, el considerado neonato recién nacido, la corteza cerebral no está tan desarrollada como para poder experimentar movimientos tonito-clónicos generalizados y todas esas sacudidas. Vamos a ver movimientos muy sutiles, vamos a ver movimientos en algún miembro, de pronto vamos a ver chupeteos, vamos a ver expresiones faciales, algo muy sutil donde nosotros vamos a poder interpretar que estamos ante una convulsión en este tipo de pacientes tan pequeños. Además, no se coloca de primero la benzodiazepina por la depresión respiratoria importante que puede generar. Por ende, se comienza con el fenobarbital, que es el barbitúrico, a una dosis de 15 a 20 miligramos kilogramos dosis en la crisis. Ya en la segunda línea seguimos con el epamín y en la tercera línea con el ácido valproico. Debemos de tomar en consideración que cada uno de estos medicamentos estrictamente utilizados con las dosis ponderales aquí señaladas son los que se deben utilizar. No se debe de utilizar el medicamento con la dosis que no es. Desde el punto de vista de pediatría, un paciente mayor de 29 días, en la que ya podemos entonces utilizar el resto de fármacos. Entonces, siempre la oxigenoterapia va a estar presente y se lo colocamos. La primera línea con la benzodiazepina de 0,3 a 0,5 miligramos kilogramos dosis. Este medicamento también se puede colocar, como les dije anteriormente, en los pequeños de la casa a través de la vía rectal. Aquí se hace un cálculo a 0,7 miligramos kilogramos dosis.
Posteriormente, la segunda línea, seguimos con la difenylidantoina. Recuerden que aquí en los pediátricos también vamos a tener que utilizar el bolo de dextrosa y eso va a ser posterior a los 30 minutos. Entonces ya saben que en la una vía los medicamentos y en la otra vía se va a colocar el bolo de dextrosa. El fenobarbital como tercera línea y en cuarta línea el ácido valproico, que en este caso a los pequeños se le puede colocar a través de una sonda nasogástrica, porque recuerden que este viene en solución para la vía oral y se puede colocar a través de una sonda nasogástrica. Un dato importante que debemos tomar en consideración con, este protocolo son los efectos adversos que conllevan cada uno de los medicamentos, lo estricto que nosotros debemos hacer al colocar cada uno de estos medicamentos y que debemos de identificar y estar en conjunto un equipo para poder estabilizar a ese paciente, poder evitar que durante la convulsión sucedan eventos en los que se nos pueden generar consecuencias o se nos pueden generar alguna eventualidad que podemos evitar al pendiente del tiempo. Siempre del tiempo con una buena anamnesis, buscando las causas aparentes de esa convulsión. Normalmente en la neonatología sucede mucho la hipoglicemia, que allí puede simplemente resolverse con un bolo de dextrosa y no necesita los medicamentos. Así que hay que saber identificar, obviamente con la ayuda de los pediatras en esa área, ellos determinan las posibles causas que pueden estar presentes para que un paciente desarrolle una compulsión. Evidenciando así de esta manera el protocolo, acá se le hizo un esquema en el que no es más de lo que les dije la vez anterior, solo que algo un poco más detallado. Aquí estamos hablando de la primera dosis de la benzodiazepina, estamos hablando que no se coloca intramuscular, ninguno se coloca intramuscular, ojo, estamos hablando del tiempo de espera, luego la segunda dosis, seguimos, administramos el bolo de dextrosa, seguimos el fenobarbital, el barbitúrico y después terminamos con el ácido valproico. Normalmente de mantenimiento depende de la unidad de cuidados intensivos con que ese paciente queda en mantenimiento. Si va a ser con todos los fármacos o se queda en mantenimiento hasta el fármaco donde yuguló la convulsión, donde se detuvo esa convulsión. Así que todo eso puede variar. Dependerá, evidentemente, es facultativo y de la situación en la que nos presentemos. Recuerden que una buena anamnesis, una buena historia clínica, el poder determinar qué ha sido lo que está afectando al paciente y que está haciendo que tenga estas convulsiones, va a ser clave para que el tratamiento sea efectivo y para que nosotros podamos tener una exitosa terapéutica en ellos. De esta manera damos por culminada este taller de manejo de crisis convulsiva. Recuerden que vamos y estamos realizando a través de Doctorízate un sinfín de actividades eficientes para todos ustedes y de aprendizaje para cada uno. Traemos un curso titulado Utilización de diversos grupos farmacológicos en la terapia del dolor, AINES, opioides y glucocorticoides en estos momentos en los que el uso indiscriminado de glucocorticoides se está viendo de manera constante. Vamos a advertir, vamos a hablar sobre el uso apropiado de cada uno de estos fármacos, sobre todo con el COVID-19. Vamos a hablar de la implementación de los AINES a través de las diversas etapas del dolor cuando utilizar cualquiera de estos fármacos en un dolor crónico, un dolor agudo, moderado. Vamos a poder diferenciar cada una de esas aplicaciones terapéuticas y sobre todo, lo más importante, los conocimientos que son el poder para tu atender a todos los pacientes que se te presenten en tu emergencia, a tu familiar, a tus amigos, a tus compañeros, que es sumamente importante que nosotros como médicos y como personal del área de salud tengamos bastante claro. Así que se despide Raúl Colmenares, espero que hayan disfrutado de este taller y manténganse activos a través de las redes sociales de Doctorízate.